Aquello que desconocemos puede perjudicarnos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Micaela. Este es un vídeo en colaboración con el proyecto Ananda. Si quieres saber más de qué se trata, pulsa en el enlace siguiente. Soy dietista nutricionista de profesión y hoy quiero compartir con ustedes mi proyecto de vida. Unir mi parte profesional con mi parte personal. A lo largo de mi vida he experimentado muchos problemas con mi salud femenina y a través de la alimentación consciente he podido solucionarlos. A lo largo de los años, la mayoría de nosotras no encontramos respuesta a todos los problemas que tienen que ver con nuestro ciclo y nuestra salud femenina, nuestras reglas, nuestras hormonas, sus desequilibrios. Y realmente lo que a veces no nos ponemos a pensar, o a lo largo de mi camino lo que me he dado cuenta, es que la mayoría de los estudios en salud siempre se hacen en hombres. ¿Por qué? Porque hace muchos años se dieron cuenta que éramos demasiadas complejas. Por lo tanto, se inventó lo que es la píldora anticonceptiva o todos estos métodos para ayudarnos de cierta manera, pero no nos damos cuenta que a lo largo de los años esto nos trajo muchas complicaciones. Y lo que hace es silenciarnos, silenciar nuestro poder innato, nuestra sabiduría hormonal, ya que no es que solo rompen los ciclos, sino que rompen todo lo que tiene que ver con esta sabiduría hormonal que tenemos. A lo largo de mi acompañamiento a tantas mujeres, una de las preguntas que más frecuente me hago es ¿por qué estamos tan desconectadas de nuestra esencia? ¿Por qué estamos tan desconectadas de nosotras mismas? Y por eso caemos en patrones y en circunstancias de vida que, por ejemplo, se manifiesta a través de la ansiedad y muchas patologías asociadas a nuestro ciclo. Y ahí fue donde, a través de mi experiencia, pues reconectar, una de las formas que tenemos las mujeres para reconectarnos a nuestra esencia es a través de nuestros ciclos femeninos. Hoy quiero que simplemente hacerte recordar y conectar con tu sabiduría, que simplemente tiene que ver con escucharte y entenderte. Eso es lo que más me gustaría que te lleves de este vídeo hoy. Cómo a través de lo que yo voy a contarte va a conectar con lo que ya está dentro de ti. Y por eso despierta esas ganas de conocerte. Así que el primer paso para poder sumergirte en esta aventura de conocerte a través de tus ciclos es volver a conectar con tu sabiduría corporal. Escuchar al cuerpo, que seguramente resuene contigo. Esta sensación de volver a conectar lo que tiene que ver con mente-cuerpo. ¿Qué necesito? Esa es una pregunta que les suelo hacer a la mayoría de mis consultantes y no muchas de nosotras sabemos decirnos qué necesitamos, porque estamos mucho más en el hacer y desde la mente y no realmente conectadas con lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por ejemplo, preguntas que pueden ayudarte a reconectar contigo es, por ejemplo, ¿cómo son mis reglas? ¿Son dolorosas? ¿Tengo que tomar ibuprofeno o algún analgésico para que me ayude a poder sobrellevarlas? ¿Cómo está mi intestino? ¿Cómo son mis cacas? ¿Cómo está mi piel? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está mi pelo? ¿Cómo están mis uñas? ¿Estoy siempre cansada? ¿Estoy agotada? ¿No tengo tiempo para mí? Y empezar a ver a través de estas preguntas qué resuena en ti. Puedes escribirlas, ¿sí? Sentarte contigo y empezar a contarte que quizás estás más perdida de lo que crees, quizás estás mejor de lo que crees, pero empezar a indagar en tu sintomatología, en cómo te sientes, en si hay ansiedad y ver luego cómo lo estamos cubriendo. La mayoría de nosotras, cuando no podemos darnos lo que necesitamos porque no sabemos, hemos aprendido a dárnoslo a través de la comida. Y eso para mí ha sido todo un aprendizaje hasta el día de hoy, porque sin duda que cuando no sé qué necesito, pues la comida siempre había estado ahí y está ahí para ayudarme. Esta herramienta o esta forma de calmarnos, la mayoría de nosotras, pues tiene que ver con una enseñanza que está desde que somos pequeñas. La idea no es juzgarnos y culparnos o restringirnos porque no nos lleva a ningún lado. O si no, dime tú si realmente lo has conseguido durante un largo tiempo. Sino volver
a conectar con ese ciclo y darle al cuerpo lo que necesita según esa fase. Entonces, la segunda parte de lo que tiene que ver con esto que les quiero contar, de conocernos a través del ciclo, tiene que ver con conocer sus fases. Quizás ni siquiera sabes el día que te viene. O quizás sí, pero nunca te han contado, nunca nos ha interesado realmente lo que tiene que ver con nuestro ciclo menstrual. Entonces, lo que yo les propongo es conocer las fases y cómo cada una de las fases necesitan ciertos cuidados, alimentos, trabajo y planificación y autocuidados, obviamente. Entonces, la primera fase del ciclo sería el día que nos viene la regla, lo que es nuestra fase de la menstruación, ¿vale? Y según varios autores lo relaciona con lo que tiene que ver con las estaciones del año, para que se entienda de forma sencilla y fácil. Y la menstruación tiene que ver con lo que vendría a ser el invierno, a nivel interno, lo que está el cuerpo sintiendo. ¿Y cómo es el invierno? El invierno es frío, es la etapa más fría de nuestro cuerpo. Aunque en el afuera haya calor, nuestro ser, nuestra parte interior está en el desierto hormonal que le llamo yo, cuando nuestros estrógenos y nuestra progesterona, que son las características y más importantes de nuestro ciclo, pues están bien bajitas. Y aquí tienen ciertas características. Los alimentos, por ejemplo, tienen que ser calientes. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro cuerpo está más frío. Y, por ejemplo, uno de los nutrientes que vamos a encontrar muy necesarios en esta fase, pues tiene que ver con el omega 3 y todo lo que es antiinflamatorio. Luego pasaríamos a la etapa 2, que vendría a ser nuestra etapa folicular. Y si seguimos con las estaciones del año, pues vendría lo que es la primavera. ¿Cómo es la primavera? Es alegre, estamos floreciendo, empezando a florecer. Por lo tanto, vamos a necesitar ciertos alimentos, como por ejemplo son todo lo que son frescos y vibrantes, para revitalizar a partir de todo lo que se ha eliminado en la fase anterior, por lo tanto, mineralizar mucho el cuerpo, y uno de los nutrientes claves son los fitoestrógenos, los probióticos y los prebióticos. En esta fase tienen que estar muy presentes. Luego nos acercamos a lo que es el verano, que es la ovulación. Es donde nuestros estrógenos están pues en su punto máximo, ¿vale? Y es donde estamos muy comunicativas, estamos en una fase que queremos conectar, nos gusta ponernos guapas, es una de las fases donde más queremos, pues nos encontramos bien con nosotras. A nivel alimentario también estamos como muy gestionadas, muy controladas, el hambre no suele estar tan alta y lo que más vamos a necesitar entonces en esta fase también es parecida a lo que es la primavera. Alimentos frescos, verdes, puede ser muy característica esta fase de querer alimentos altos en magnesio, como son los vegetales verdes, los frutos secos, las proteínas y en particular bien altos en fibra. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a una etapa donde al bajar un poco los estrógenos y subir la progesterona, suele ser una etapa donde nos estreñimos un poquito más. Y esta etapa, que les paso a contar a continuación, se caracteriza por lo que es la fase lútea. Es esa fase donde otros autores también llaman que es nuestra hechicera, ¿sí? Vendría a ser el otoño. ¿Qué quiere decir? Que es donde estamos emocionalmente más, se podría decir desequilibradas, pero en realidad no sería esa la palabra. Sería cuando aprendemos a conectar y a conocernos, es una fase donde podemos aprender mucho de nosotras, donde estamos más conectadas a nuestra sensibilidad y donde más provecho nos podemos sacar. Pero si nos conocemos, si no, suele pasar que nos anulamos mucho, emocionalmente estamos muy subidas y bajadas y solemos caer mucho en alimentos que contrarresten esta fase y decimos, venga, estoy pre-regla, me lo permito. El problema es que muchas veces esto nos lleva a culpa y esos sentimientos pues no nos hacen sentirnos bien con nosotras, ni que hablar si nuestro cuerpo encima ya no es un lugar donde nos guste habitarnos. Entonces es súper importante en esta fase saber cómo tratarnos, saber que el cuerpo necesita también más nutrientes, como son hidratos de carbono complejos, la patata, el moniato, podemos tomar también cacao. El problema es de calidad, porque sí que se necesita más energía en esta fase. Por lo tanto, es súper importante darle al cuerpo y dejar de esas dietas estrictas porque nos alejan mucho de lo que el cuerpo realmente necesita. A nivel autocuidados también va a ser muy importante esta fase. A nivel trabajo y planificación también. Nuestros estrógenos
y nuestras progesteronas empiezan ya a bajar mucho, por lo menos los 2-3 días antes de la regla, y es cuando más autocuidado, más compasión y más con nosotras estemos, mejor va a ser como vamos a llegar a esa menstruación de nuevo. La menstruación, según cómo lleguemos a la menstruación, habla mucho de cómo nos conocemos y cómo esos dolores realmente se pueden evitar de la mano de estas herramientas que yo les propongo en un programa, obviamente, que voy a acompañarlas durante 8 semanas a que conozcan todas estas fases maravillosas que tienen que ver con su cuerpo. Entonces, una vez que vamos acompañándonos y conociéndonos a través de estas fases, al principio nos parece toda una montaña rusa porque no nos da a veces como un poco de miedo conocer todos los poderes que tenemos. Las partes buenas y las partes no tan buenas que como mujeres también tenemos. Pero por eso les quiero entonces como a terminar de entendernos de forma, como yo siempre les digo, de forma integrativa, ¿sí? La salud integrativa y holística que se conoce, pues tiene que ver mucho con unirnos. ¿Qué quiere decir? Dejar de vernos como me duele la cabeza, no tiene nada que ver con el ciclo. Tengo un problema en el intestino, pero bueno, ¿qué tiene que ver con las reglas? Cuando nosotros empezamos a entender que somos un todo, que el ciclo empieza desde nuestro cerebro, porque desde ahí se manda la señal a nuestros ovarios, obviamente para que empiecen todo nuestro ciclo. Y mes a mes tenemos la oportunidad de, primero, cambiar, porque sin duda somos cíclicas, ¿vale? Como la luna, tal cual, y no somos lineales, como estamos acostumbradas a actuar en 24 horas, sino que tenemos un ciclo de 28 días. Y por eso hoy estamos tan desconectadas, porque hemos perdido esta sabiduría. Así que, si te interesa más de todo lo que tiene que ver con esta forma de vida, porque realmente es un estilo de vida, unirnos y conocernos a través del ciclo, en este caso la herramienta que yo les propongo es a través de la alimentación, que les va a ayudar muchísimo a conocerse. Me pueden seguir en las redes, @nutriconconciencia. Pueden también escribirme un correo a nutriconconciencia@gmail.com o obviamente mi teléfono que luego también se lo facilitaré en el caso que quieran. Muchas gracias por esta oportunidad a este proyecto maravilloso de Ananda y les invito a suscribirse al canal, ya que siempre se comparten videos con mucha esencia, con mucha vida personal de cada uno y con muchos conocimientos para que cada uno pueda seguir experimentando en su propia vida. Gracias y un saludo grande.